tenemos un ejemplo que desarrollar, que es la integral de x cuadrado elevado a x. Muy bien. Miramos aquí la pantalla. Y para esta integral entonces hay que identificar cuál es el u y cuál es el db. Entonces tomamos el mismo orden que aparece acá. Este es u y este es db. Entonces, aquí ordenadamente colocamos, puede ser acá abajo, el u fue elegido como x cuadrado. ¿No? Y el db como e elevado a x de x. Entonces, du de x, derivar u respecto a x, se tiene la deriva de x cuadrado de 2x. O sea que el du es 2x de x. Para db igual a e elevado a x de x. Integramos. En el primer caso derivamos, ahora integramos. Integral de e elevado a x de x. La integral de db es b, y la integral de e elevado a x de x es simplemente e elevado a x. Entonces, acá al lado vamos a colocar igual, igual. La integral entonces queda, la integral que es u de b, según la fórmula de la integración por partes, es u por b. U es x cuadrado y b es e elevado a x. X cuadrado e elevado a x. Menos la integral de b por du. B por du. ¿Ya? Aquí tenemos b que es e elevado a x. Y el de u está acá arriba. Estos x de x. Ordenando un poco, x cuadrado, e elevado a x. Este 2 lo podemos sacar fuera de la integral y tener entonces x elevado a x de x como la integral que hay que resolver. Ahora, uno mira acá, en este paso del desarrollo, bueno, y por lo menos tiene una integral un poco más simple que la integral de la cual partió. Partimos que de x cuadrado elevado a x. Entonces, ahora tenemos una x elevado a x. Integral más simple porque el polinomio por lo menos bajó de grado. Ya. Y para resolverla, volvemos a hacer otra integración por partes. Para poder, entonces, encontrar el resultado de x elevado a x. Nuevamente, en el mismo orden, sea este un u y sea este un db. U por db. Entonces, acá, el u es x, el db es e elevado a x de x según hemos elegido. Bueno, la derivada de u de x es igual a 1. Estamos derivando x respecto a x, 1. Es decir, el de u es un de x, es de x, ¿no? Y acá la integral de db es la integral de e elevado a x de x, que vuelve a ser e elevado a x. Es decir, el b, porque la integral de db es b, es igual a e elevado a x. Entonces, siguiendo acá con el desarrollo. Esto es x cuadrado, e elevado a x, menos 2 veces. De nuevo aplicamos la fórmula que está arriba en rojo. Es u por b. Ahora el u y el b son x y e elevado a x. X y e elevado a x.
menos la integral de b por du. B está aquí y du está acá arriba. O sea, la integral de elevado a x de x. Bueno, esto es x cuadrado elevado a x menos 2x elevado a x. Y este menos 2 por el menos va a dar más 2. Y la integral de elevado a x es elevado a x. Más una constante que es la constante de integración, porque estamos calculando una integral indefinida. Lo interesante de este tipo de ejercicio es que si uno aquí reescribe la solución, porque todos tienen factores elevado a x, sería x cuadrado menos 2x más 2 más c. Entonces notamos que para esta integral x cuadrado elevado a x, el resultado es la exponencial, eso no se pierde, permanece allí. Y acá aparece x cuadrado, el mismo x cuadrado original, después 2x y 2. Si uno mira con atención, el segundo término es la derivada del primero, la de x cuadrado 2x. Y el tercer término es la derivada del segundo, porque la derivada de 2x es 2. Y los signos van más, menos, más. Entonces, eso nos conduce a plantear que cuando tengamos una integral del tipo x elevado a n por elevado a x, vamos a tener como resultado la exponencial y después el x elevado a n, después la derivada de x elevado a n, la segunda derivada de x elevado a n, y así sucesivamente la vamos derivando hasta que se acabe. Hasta cuando son derivadas de potencia. En algún momento va a tener que ser la derivada de una constante y después ya va a desaparecer porque la derivada de constante es 0. Y los signos van más, menos, más, menos, más, ¿ah? Hasta que también desaparece. O sea, de esa manera hemos obtenido una fórmula que es bastante útil porque esta integral aparece mucho después en los ejemplos aplicados. Entonces, hemos resuelto una integral aplicando este método de integración por partes 2 veces, para ir bajándole grado a la x, ¿no? 2 veces. Otro ejemplo que vamos a tomar es aquí el que está indicado como un primer ejemplo, que es la integral de elevado a x seno x, que también es un producto, ¿no? Lo anoto y miramos la pizarra. Ya. La integral entonces de elevado a x seno x de x. Ya, aquí estamos. Se borró un poco la integral de u por db. Esa es la fórmula de la integración por partes. ¿Ya? Entonces elijamos acá un u y un db. Tomemos elevado a x como u y la otra parte seno x de x como un db. Entonces nuestro u es elevado a x. Eso quiere decir entonces que du de x es elevado a x, es decir, el du es elevado a x de x. Ya. El db elegido es seno x de x.
Es decir, si integramos, la integral de db es la integral de seno x de x, con lo cual tenemos que b, la integral de db es b, y la integral de seno es menos coseno x de x. Con esto, nuestro ejercicio, vamos a seguir acá, igual, va a ser entonces, según la fórmula de integración por partes, u por b. El u está acá, es elevado a x, y el b está aquí. Esto no tiene diferente x. Entonces, eso permite que la pizarra entonces tenga un espacio un poquito más grande. Porque esto... Ahí. U por b, entonces, sería menos e elevado a x coseno x. U por b. Díselo. Menos la integral de b, que es menos coseno x, por du. Du está acá. E elevado a x de x. A ver, esto sería menos e elevado a x coseno x, menos menos es más, integral de e elevado a x coseno x de x. Ya. Partimos de e elevado a x seno y llegamos a la integral de e elevado a x coseno. O sea, estamos de alguna manera dándonos vuelta en sí mismo. Pero si nos damos otra vuelta más, vamos a ver que sucede algo muy interesante. Y darse una vuelta más significa, en este caso, volver a usar el mismo método de integración por partes. Ahora el u es elevado a x, sí, es lo mismo de antes, pero el db es coseno de x de x. Ahora vamos un poquito más rápido porque el du de x es elevado a x, o sea, el du es elevado a x. Y sabemos que el b se saca por integración, es decir, esto es la integral de coseno, que es seno x. Seno x. Bien. Tendríamos entonces. A ver, con lápices. Menos e elevado a x coseno x más u por b. E elevado a x seno x. Menos la integral de b por du. La integral de b por du es esto. Y la integral de e elevado a x seno x de x. E elevado a x. Bueno, aquí hemos conseguido nuevamente la integral original. Entonces recuerden que acá va la integral original. Aquí aparece nuevamente la integral original. Entonces la juntamos. Y esto hace dos veces la integral de e elevado a x seno x de x igual a menos e elevado a x coseno x más e elevado a x seno x. Finalmente, la integral que nosotros necesitamos resolver, e elevado a x seno x de x, es la mitad, porque el 2 pasa dividiendo hacia el lado derecho de la igualdad, la mitad de... podemos ordenarlo también aquí, ¿no? Factorizamos por e elevado a x, colocamos el positivo primero, seno x menos coseno x más c, la constante de integración. Y ahí tenemos resuelto el problema. En este caso, entonces, el ejercicio también se resolvía usando dos veces el método de integración por partes, pero acá en vez de ir disminuyendo la dificultad, era la idea volver a la misma integral original,
juntarla con ella y después despejar el valor que esa integral tenga. Esto también es bien interesante. Curso de matemática más adelante siempre aparece este tipo de funciones. Exponencial multiplicada por seno, coseno. Y entonces la manera como se resuelven es esta forma. Integración por partes. Y un ejercicio más que aparece aquí en el apunte, la integración por partes, es integral que también es bastante útil tenerla en cuenta. ¿Alguna duda que tengan ustedes del ejercicio? ¿Una pregunta? ¿No parece? Mire, acá vamos a tener el otro ejemplo, logaritmo natural de x de x. Ya. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestro u y cuál sería nuestro db? Bueno, hay mucho donde elegir aquí. Solo posibilidad para u es este y este es el db. De tal forma que el u es el logaritmo natural de x. Entonces, el du, la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. De x. Y si el db es de x, entonces quiere decir que b es igual a x. Y la integral entonces quedó expresada como u por b, según dice la fórmula de integración por parte de u por b, que es x logaritmo natural de x, menos la integral de b por du. La integral de b por du es x por 1 partido por x de x. Y esto es x logaritmo natural de x. X por 1 partido por x es 1. La integral de x es x menos x más c. Y tenemos resultado. Esa también es una integral interesante de recordar. La integral de... Siempre hay que tener en mente, ¿no? Las derivadas y las integrales de las funciones más recurrentes. Polinomios, las funciones logarítmica y exponencial, las funciones trigonométricas básicas. Hay que tenerlas relativamente memorizadas. Esa es la integral del logaritmo natural, entonces. X logaritmo natural de x menos x. Ya. Este es el segundo método. Y para terminar con el programa para hoy, necesitamos ver un tercer método, que es el siguiente. Método de fracciones parciales. Uso de fracciones parciales. Entonces, se refiere a lo siguiente. Si tenemos que integrar una fracción polinomial propia, eso quiere decir que el grado es propia cuando el grado del numerador, el grado del polinomio numerador, es menor que el grado del polinomio del denominador. Si fuera al revés, o sea, el grado del numerador fuera mayor que el grado del denominador, habría que dividir ante las fracciones. Una división simple de polinomio, ¿no?
para tener entonces una parte entera de la división, y el resto, dividido por el divisor, va a quedar, evidentemente, una expresión polinomial fraccional donde el grado del numerador va a ser menor que el grado del numerador va a ser menor que el grado del denominador, que es lo que se requiere. Ya, lo que se hace aquí para tener un desarrollo de la integral es expresar esto, lo que se llama fracciones parciales, de tal forma que se obtiene una suma de fracciones con denominadores en primer y o segundo grado, según corresponda, haciendo que cada sumando produzca una integral más simple. Ahora, ustedes recuerdan esta materia de fracciones parciales que posiblemente hayan visto en álgebra 2. ¿Alguno de ustedes la recuerda? ¿Cómo, profe? No le escuché. Esta materia de expresar una fracción en fracciones parciales. ¿Lo vieron? Sí, cuando se saca como el valor de la incógnita, como separar en A, B, C. Exacto, exacto. Ya, Sí. lo saben. Entonces, vamos a anotar los ejercicios que son los ejemplos y ahí le voy a ir explicando cómo funciona el método. Miren, un ejemplo entonces es el siguiente. La integral dice x más 14 en el numerador y x cuadrado más 7x más 10 en el denominador de x. Ya, x cuadrado más 7x más 10, perfecto. Y aquí la pasamos a mirar entonces en la pizarra. Ya, lo primero que vamos a hacer es x más 14. En el denominador vamos a factorizar. Acá. Factor x, los primeros términos, y los números son números que multiplicaban 10 y sumaban 7, 5 y 2. Más 5 y más 2, ¿cierto? Ahora, la teoría dice, y eso está basado en el teorema fundamental de la álgebra, que siempre cualquier polinomio se puede factorizar. Cualquier polinomio que uno se le ocurra, con los coeficientes reales que se dé. Siempre se puede factorizar de tal forma que cada factor es un polinomio en primer grado, o sea, de la forma x menos algo. ¿Ah? X menos un número. Ahora sí, ese número puede ser real o complejo. Si es real, no hay ningún problema, como en este caso. Esos numeritos fueron 5 y 2. Y si saliera complejo, va a suceder también que cuando aparezca una raíz compleja, o sea, un número x menos un c, que es complejo, también va a aparecer x menos c conjugado, el conjugado del complejo. Y al hacer x más c por x menos c conjugado, eso va siempre ser un polinomio de segundo orden, porque x menos c por x menos c conjugado, producto de segundo orden. Los coeficientes van a ser reales, porque el c con el c conjugado se va a eliminar la parte de los x, y va a aparecer entonces c con c conjugado, que es un número real. Porque es i por el conjugado de i, es i cuadrado, que es menos 1. Entonces, independiente del ejercicio, el polinomio que a uno le den, cuando tenga que factorizar en el denominador, le va a aparecer a lo más una parte que es un factor cuadrático y otros lineales.
pero de orden no mayor que eso. Siempre va a ser o cuadrático o lineal. Entonces, dependiendo de aquello, uno va a plantear una descomposición del polinomio, de la función polinómica, en fracciones parciales. Entonces, yo esto lo puedo disgregar en x más 5 más otra fracción que tiene denominador x más 2. Y como son de orden 1, entonces aquí coloco A, aquí coloco B. Ya. Entonces, para descubrir los valores de A y B es por igualación de polinomio, ¿no? Porque al hacer aquí la suma, el común denominador es el producto de los denominadores. ¿Ya? Y en el numerador del resultado va la suma de los productos cruzados. A por x más 2 y B por x más 5. Eso da A por x y B por x, A más B por x. Luego, esos son los términos que tienen x. Los que no tienen x son A por 2 y B por 5. O sea, 2A más 5B. Muy bien. Entonces, ahora uno dice, mire, estas fracciones son iguales. Los denominadores son exactamente iguales. Luego, los numeradores tienen que ser los mismos. Y como los numeradores son polinomios, los polinomios son iguales y los coeficientes son iguales. Es decir, el 2A más 5 tiene que ser igual a 14. ¿Ya? Y el A más B tiene que ser igual a 1, que es el coeficiente que tiene la X en la fracción original. Entonces esto nos lleva a plantear un sistema de ecuaciones donde A más B vale 1 y 2A más 5B vale 14. Ya. Luego, para resolver, multiplicamos la primera ecuación por menos 2 y se la sumamos a la segunda. Menos 2A más 2A va a ser 0, elimine el A. Y menos 2B más 5B son 3B. Y 14 menos 12, 12. O sea que B vale 4. B vale 4. B igual a 4. Bueno, ¿y qué número sumado con 4 da 1? El menos 3. O sea, el A es menos 3. Ahí lo comprobamos en la ecuación de segunda. 2A más 5B tiene que dar 14. 5 por 4, 20. Menos 6, 14. Está bien. Luego, aquí vamos a tener que la integral que debemos calcular, x más 4 sobre x cuadrado más 7x más 10 de x, es la integral entonces correspondiente a esta suma de fracciones que es a por x más 5, pero a vale menos 3 por x más 5 de x, más la integral de b por x más 2, y b es 4, 4 por x más 2 de x. ¿Ya? Bueno, menos 3, 1 partido por x más 5 de x. En este paso solamente estamos sacando ese factor fuera. 1 partido por x más 2 de x. Y ahora vemos, tenemos 1 partido por x más 5, y ahí está la diferencial de x más 5. O sea que esto es el logaritmo natural. Logaritmo natural de x más 5. Recuerden, la derivada del logaritmo natural de x5 es 1 partido por x más 5 por la derivada de x más 5, que es de x. Es 1.
Más entonces 4 veces el mismo argumento aquí. Esta es la derivada de logaritmo natural de x más 2. Más una constante de integración. Y que se trata de tener que resolver entonces una integral indefinida. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tenga respecto a este ejercicio? ¿No parece? Vamos al otro. El otro es... ¿Hay que copiar, profe? Sí, claro. Sí, Gracias, gracias. ya está. Entonces, en el caso de lo que se llama aplicación de fracciones parciales. Ya, profe. Muy bien. Ahora, si el ejercicio fuera... Mire, vamos a borrar aquí. Borrar acá. Y voy a colocar el resultado, ¿no? Bueno, uno podría aquí entonces, de este ejercicio, tiene ese resultado. Entonces, ¿cómo calcularíamos ahora si la integral fuera definida? Por ejemplo, entre, ya coloquémosle 3 y 5. Así. Pero tenemos el resultado, menos 3 logaritmo natural de x más 5, más 4 logaritmo natural de x más 2, y lo reemplazamos, entonces, en x por 3 y por 5, que son los límites de integración. Yo acostumbro colocarle aquí mejor, ¿no? Estamos reemplazando el x por 3 y el x por 5. Se ha indicado que se reemplaza. Entonces, al reemplazar x por 5, aquí quedaría menos 3 logaritmo natural de 10, más 4 logaritmo natural de 7, menos el reemplazo de 3, sería menos 3 logaritmo natural de 8, más 4 logaritmo natural de 5. Ese sería el resultado, entonces. O sea, cuando uno, él con la práctica siempre se hace, ¿no? Resuelve la integral, si le están preguntando por una integral definida, uno la resuelve como indefinida y después la evalúa donde corresponde el resultado que se obtuvo. En vez de hacer el cambio de aquí de los límites de integración, ¿no?
Ya, ese es entonces un caso. Ahora pasamos a ver otro ejemplo que también venía acá. Miremos cuál es ese ejemplo. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2 es el cálculo de la siguiente integral. La integral de x cuadrado, no, parte con x cubo. X cubo más x cuadrado más 2x más 1 sobre x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2 de x. Entonces, acá tenemos nosotros nuestra ahí está. Nuestra fracción x cubo más x cuadrado más 2x más 1 sobre x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2. ¿Ya? Y la queremos convertir en fracciones parciales. Entonces, en este caso, como los denominadores son cuadráticos, ambos, bueno, en ambos casos entonces hay que colocar acá un polinomio lineal. AX más B y acá CX más B. Recién como los denominadores eran lineales, arriba colocamos una constante, o sea, uno podría decir, si esto era lineal, es de grado 1, entonces colocamos arriba una constante que es de grado 0. Y si ahora es cuadrático, de grado 2, colocamos arriba un polinomio de grado 1, que es lineal. Son las dos variaciones que hay. Básicas. Ya. Ahora, ¿cómo descubrimos los valores de A, B, C y D? Son 4 valores. Entonces, aquí vamos a tener el común denominador, x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2. Y en el numerador van estos productos cruzados, ax más b por x cuadrado más 2 y cx más d por x cuadrado más 1. Entonces, se produce en términos del orden del cubo. X cuadrado por cx es ax cubo, y x cuadrado por ax es ax cubo, o sea, es a más c x cubo. También hay cuadráticos. Los cuadráticos serían bx cuadrado y c y dx cuadrado. Bx cuadrado y dx cuadrado. O sea, b más d x cuadrado. Hay términos también en primer grado, que sería x por 2 y cx por 1. O sea, 2a más c. 2a más c por x. Y finalmente, términos libres de x, que se consiguen como 1 por d y b por 2. O sea, 2b más d. 2b más d. Entonces, al hacer ahora la comparación con este polinomio del primer numerador, ese coeficiente del x cubo es a más c, hay que igualarlo con 1, que es el coeficiente del x cubo de este primer denominador. O sea, nuestro sistema aquí va a quedar a más c vale 1. Muy bien. Cuadrático, b más d igual a 1 también. B más d vale 1.
Lineal 2a más c igual a 2. 2a más c igual a 2. Y término libre, 2b más b igual a 1. Ese es el sistema de ecuación que hay que resolver. Tomamos la primera ecuación con la tercera, porque ambas ecuaciones tienen que ver con A y C simplemente. Y multiplicamos por menos 2 la primera ecuación, la sumamos a la tercera. Menos 2a más 2a, 0. Y menos 2c más c menos c. Menos c y menos 1 con menos 2 es 0. C vale 0 entonces. C vale 0. Y si C vale 0 en la primera ecuación, el A tiene que ser igual a 1. Eso lo obtuvimos con la primera y la tercera. Luego con la segunda y la cuarta, podemos sacar los valores de B y de D. La misma cosa, multiplicamos la segunda por menos B y se la sumamos a la cuarta. Tendríamos menos 2B más 2B, 0. Menos 2D más D menos D. Menos D. Y aquí menos 2 más 1, menos 1. D vale 1. D vale 1. Y si D vale 1, ¿está bien eso? B. D vale 1. Ya. Y si D vale 1, acá lo podemos reemplazar. D vale 1, bueno, pasa restando 0, B vale 0. B vale 0. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Que la integral dada x cubo más x cuadrado más 2x más 1 sobre x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2 de x, ¿eh? Es igual a esa expresión, ax más b, pero a vale 1 y b vale 0. O sea que a x, ¿no? X sobre x cuadrado más 1. Y la otra integral, que es x cuadrado más 2, como de nuevo, el c vale 0 y el d vale 1. 1 de x. Ya. Entonces, bueno, acá para tener la derivada del denominador nos hace falta un 2 en el numerador. X cuadrado más 1 de x. Entonces, en tal caso, agregamos 2 para tener la derivada del denominador y compensamos con un medio acá. Muy bien. Y esta otra, bueno, no tenemos esa situación, pero sí hay una integral muy famosa que es la integral de 1 partido por x cuadrado más 1 de x, que es igual al arco tangente de x. ¿Ya? Igual al arco tangente de x. Para resolver esta integral habría que hacerlo con cambio de variable. X igual a seno, x igual a coseno, anda bien allí. Y allí, para que quede igual a esta, ¿sí? ¿Cómo llegó a la última integral que tiene escrita? Esta, No, la de arriba. Esa, no, esa, la abajo, 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 abajo. esa. Esa, ¿cómo llegó ahí?
esta misma, pero notas tú que en el denominador tenemos x cuadrado más 1. Arriba tenemos un x. La derivada del denominador es 2x. O sea, necesitamos tener 2x. Agregamos el 2 y lo compensamos con un medio. Ah, ya. Y de esa manera, entonces, esto es un medio logaritmo natural de x cuadrado más 1. ¿Ya? Eso es. Y esta entonces es lo que aquí en el, ¿se lo voy a mostrar? Entonces, como tiene este x cuadrado más 2, hay que factorizar primero y colocar el 2 como raíz de 2 para ser propio el cambio variable, ¿no? Para que quede x cuadrado más raíz de 2. Eso lo podemos hacer ahora. Ah, qué lástima que hay arco tangente y le puse una x de más ahí. Esa x está de más. Pero tengo que ir al programa a sacar la x, no puedo sacar la x de acá. Ya. Pero eso lo vamos a resolver. A ver. Hagamos aparte esa integral entonces, la que nos falta. ¿Les parece? Para que todo quede completo. Veamos la pantalla. Entonces, para resumir, esto lo borro y hemos llegado hasta acá. Hemos llegado hasta tener medio logaritmo natural de x cuadrado más 1 y nos falta resolver esta integral que es 1 partido por x cuadrado más 2 de x, ¿no? Ya. Resolvamos a integral por sustitución. Y vamos a decir entonces que esto es lo siguiente. Aquí lo voy a anotar. Nuevamente, 1 partido por x cuadrado más un 2. Entonces vamos a decir que x es como la primera integral que hicimos, ¿no? Con sustitución. Cuando había x cuadrado más algo, entonces aquí es conveniente colocar que el x sea igual a tangente de teta. Pero para poder factorizar, este tendría que estar al cuadrado. Entonces tomo raíz de 2 al cuadrado. ¿Ya? Y aquí entonces el x lo anoto como raíz de 2 tangente de teta. Porque de esa manera entonces yo voy a tener lo siguiente. X cuadrado va a ser 2 tangente cuadrado teta. 2 tangente cuadrado teta. Y aquí va a ser 2. Raíz cuadrada al cuadrado 2 más 2. ¿Ya? Entonces noten ustedes que voy a colocarlo esto en primer. Esto tiene que ser un de teta, ya lo vamos a anotar. Para que vayan mirando, este es tangente cuadrado teta más 1. Factorizado por 2.
Y tangente cuadrada más 1 es secante cuadrado. Ya. El dx ahora, porque necesitamos tener el dx, ¿no? El dx. Bueno, es raíz de 2, la idea de tangente secante cuadrado de θ. Entonces el dx que vamos a tener acá, raíz de 2 secante cuadrado θ de θ. ¿De acuerdo? Entonces, raíz de 2 secante de secante cuadrado θ de θ. Sigo acá. Integral. Vamos a sacar las constantes hacia afuera. Raíz de 2 partido por 2, entonces. Raíz de 8. Integral de secante cuadrado θ de θ. Y tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado, ¿no es cierto? A ver si lo hemos hecho bien. Porque seno cuadrado θ más coseno cuadrado θ es 1. Y si dividimos por coseno cuadrado, vamos a tener que seno cuadrado partido coseno cuadrado es tangente cuadrado más 1 igual recíproco del coseno es la secante cuadrado. Estamos bien. Tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Así. Es simplemente 1, ¿no? Es simplemente esto un 1. O sea, raíz de 2 medios de integral de θ. ¿Qué es θ? Y ahora, ¿qué es lo que es θ? Hay que despejarlo de acá. Tangente de θ es x partido por raíz de 2. Luego θ es arco tangente de x partido por raíz de 2. Entonces, para volver a la variable original, aquí tenemos raíz de 2 medios θ, que es arco tangente x partido por raíz de 2. Y sería entonces el resultado que hay que agregar acá. Un medio logaritmo natural de x cuadrado más 1 más raíz de 2 medios arco tangente de x partido por raíz de 2. Y ya tenemos el resultado de esa integral. Ahora, vamos mirando para comprobar esto que hemos hecho en nuestro programa. Y aquí aprovecho entonces de indicarles cómo funciona esto. Eso es lo que hicimos recién. Primero, busquemos las fracciones parciales. Fracciones parciales es un tema de álgebra. Pinchamos álgebra ahí. Está un poco lento. Después buscamos en álgebra, desigualdad, sistema de ecuación. Aquí está, fracciones parciales. Fracciones parciales. Entonces, esto encuentra fracciones parciales siempre que venga la frase inicial, fracciones parciales. Escribimos la fracción parcial. La vamos a escribir es la nuestra de este ejercicio es x cubo más x cuadrado más 2x más 1 sobre x cuadrado más 1, paréntesis, x
cuadrado más 1. Salimos de ese paréntesis. Otro más. X cuadrado más 2. Ir. Entonces acá tenemos la fracción parcial que es la misma que nosotros sacamos. X partido por X cuadrado más 1, más 1 partido por X cuadrado más 2. Más aún. Más aún. Si queremos ahora encontrar la solución de la integral, lo anotamos. Hay que anotar de nuevo, ¿sí? X elevado a 3 más X cuadrado era. X cuadrado más 2X más 1 sobre paréntesis X cuadrado más 1 paréntesis X paréntesis X cuadrado más 2 integral de X. Ya, ir y ahí entregó el resultado, ¿se fijan? Un medio logaritmo natural de X cuadrado más 1 más 1 partido por radio, arco tangente de X partido por raíz de 2. Yo saqué raíz de 2 partido por 2 porque aquí está racionalizado, ¿no? Por raíz de 2 queda raíz de 2 partido por 2. Es la misma solución que tenemos acá. Lo estoy mirando en la pizarra. Perfecto. Ya. Entonces es muy bueno que cada ejercicio que ustedes hagan lo comprueben mediante este programa o una calculadora que tenga la capacidad de resolver las integrales en forma algebraica también. Profe, ¿me deja terminar de escribir el ejercicio, Por por favor? supuesto. Por supuesto.